Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes. Los saludamos de esta manera ecléctica porque no sabemos a qué hora se conectan con nosotros, pero a la hora que estén pendientes, pues aquí estamos para ustedes con las noticias más parchadas de la ciudad. Hoy le enviamos un saludo a Laura, que no puede acompañarnos, pero aquí está su equipo de trabajo cuidándole este espacio maravilloso. Hoy tenemos noticias importantes sobre la ciudad. Les vamos a contar sobre el reclutamiento de menores porque al parecer este flagelo sigue en auge durante la cuarentena. Los niños de la ciudad y las niñas y los adolescentes pues están en peligro de ser vinculados a las bandas criminales. También tenemos una nota muy interesante sobre la reapertura de los museos, de las bibliotecas y de algunos parques de la ciudad. Vuelven estos espacios culturales que tanta falta nos hacen, que tan necesarios son para que nos podamos divertir y para que podamos también tener actividades de ciudad. Hoy les vamos a contar también sobre el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tendría algunos problemas económicos porque al parecer la gobernación le redujo 30% del dinero que le debe entregar de aquí a final de este 2020. Eso los puede poner en dificultades logísticas, en dificultades para terminar el año. También les vamos a contar sobre la molestia de los habitantes del poblado, de algunos barrios del poblado, porque se tumbó un árbol que no se podía tumbar. Esto al parecer para algunas obras de infraestructura y pues tenemos la nota completa para ustedes. Igualmente, hoy vuelve con Chicho en la política, nuestra columna de política ciudadana y académica, en la que nuestro profe Chicho pues, nos cuenta un poquito sobre esas vicisitudes de la ciudad y la administración actual de Daniel Quintero. Para nuestra segunda parte del programa, si bien hoy no tenemos una crónica como tal, sí tenemos unos espacios de conversación cultural, tenemos unas reseñas de libros y tenemos una conversación de nuestros editores de ciudad sobre arte, sobre un artista, una charla muy interesante que tuvieron con un artista de la ciudad. Pero antes de saludar a mis compañeros, quiero contarles que la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque la medida de aseguramiento que le puso la Fiscalía al gobernador Aníbal Gaviria Correa, o sea, que le quite esa medida de aseguramiento, esa privación de la libertad, porque habría algunos vicios en el procedimiento. Hay que recordar que el gobernador Gaviria está siendo investigado por unas supuestas irregularidades en un contrato de su primer mandato como gobernador que fue entre 2004 y 2007. Además de eso, hay que decir tristemente que después de la violación que supimos por parte de unos soldados la semana pasada de una niña en Vera, en Risaralda, pues hay otros 49 casos de violación que se están investigando por parte de miembros de la institución, por parte de miembros del ejército, casos que tienen que ver con civiles y con militares, y pues nos preocupa porque la fuerza que tendría que estar protegiéndonos está quizá cometiendo actividades delictivas y actividades ilegales. Ahora empiezo saludando a Yurani Alzate, a nuestra reportera del norte, del Valle de Aburrá, del norte del área metropolitana. Yurani, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué pasó en el Palacio de Justicia de Medellín. Hola Juanpa, un saludo muy especial para Joelis que nos acompaña el día de hoy, un saludo para Laura, para Juan José, para todos los chicos, para el equipo de Casa Morada y obviamente para todos los oyentes que siguen ahí firmes sintonizando las noticias más parchadas de Medellín. Bueno, comienzo informándoles que el aumento de casos positivos por coronavirus en el centro de Medellín y algunos otros casos que en este momento están en estudio de servidores de la rama judicial de la ciudad llevaron a que la Secretaría de Salud tomara la decisión de cerrar de manera transitoria el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo. Este cierre transitorio inició ayer martes 30 de junio y va hasta el próximo 3 de julio y durante esta semana tanto las tutelas como el habeas corpus se hará únicamente a través del aplicativo del Consejo Superior de la Judicatura. Además, las audiencias de control de garantías se realizarán de manera virtual. Hoy tenemos la magnífica compañía de varias voces de nuestros editores de ciudad. Quiero presentarles a Joelis. Joelis, te dejo un saludo especial y cuéntale a nuestros oyentes qué pasó ayer en el centro de la ciudad. Hola, buenas tardes a todos. Sí, Juanpa. Ayer estudiantes y líderes sociales realizaron una manifestación pacífica por el centro de Medellín
en contra del asesinato de líderes y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante las manifestaciones. Según la Secretaría de Seguridad, la jornada estuvo completamente en calma, no se presentó ningún incidente y por el momento no hay declaraciones. Muchas gracias, Joelis, por la información. Afortunadamente no pasó nada, sin embargo, nosotros seguiremos atentos para escuchar cualquier voz que no se haya escuchado sobre las manifestaciones y algún hecho que aún no se sepa. Ahora les quiero presentar a nuestra querida Tatiana Cortés, a nuestra Tenchi, que nos va a hablar sobre reclutamiento de menores en la ciudad de Medellín. 25 niños, niñas y jóvenes de la ciudad han sido atendidos por reclutamiento durante la pandemia por COVID-19, por lo que según la concejala Natalie Vélez del CD, siguen en riesgo de ser vinculados a los grupos delincuenciales. La corporal indicó que los casos han aumentado y que cerca de 58.000 menores están en un peligro alto de ser vinculados a bandas criminales de la ciudad, mientras que 310.850 menores estarían en un riesgo medio. Escuchemos a la concejala. En Medellín, el 10.8% de la totalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, 57.882, están en riesgo alto de ser reclutados. Asimismo, el 58%, es decir, 310.854 niños y niñas, tienen riesgo medio de uso y vinculación. Entre el 15 y el 20% de las estructuras delincuenciales en la ciudad están conformadas por menores de edad. En lo que va del año 2020, la Secretaría de Inclusión Social y Familia ha atendido, a pesar del confinamiento, 25 casos de uso y vinculación de menores, cuando en el año 2019 se presentaron 43 casos en la misma Secretaría. Según Vélez, Colombia ocupa el cuarto lugar en reclutamiento y uso de menores y Antioquia es el departamento del país con más casos. Por esto plantea una estrategia de acompañamiento institucional a los menores y sus familias. Seguimos insistiendo desde el Consejo de Medellín y en nuestro debate de control político que se establezcan políticas públicas de prevención, de atención, de desvinculación de estos niños y niñas, pero además que se acompañe a la familia con programas bien importantes en el municipio, como el de entornos protectores, como el programa Parceros. Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia se fortalezcan todos esos procesos formativos de nuestros menores con proyectos de vida para evitar que caigan en las estructuras delincuenciales y criminales. Por su parte, desde la Personería de Medellín nos indicaron que estas cifras tienen una antigüedad de casi 4 años y que esperan que la administración de Quintero se le dé un enfoque profundo al tema. Muchas gracias, Tenchi, y es importante que la administración de Daniel Quintero actualice las cifras, actualice los datos, también que lo hagan desde la personería. 4 años puede no parecer mucho tiempo, pero en términos de vulnerabilidad para los niños y para las niñas y para los menores de la ciudad, pues sí es mucho tiempo y necesitamos un enfoque fuerte por parte de Daniel Quintero y de su Secretaría de Derechos Humanos en este tema, porque los niños no pueden seguir siendo utilizados por las bandas criminales y esa fue una de las promesas de campaña del actual alcalde, darle mano dura a quienes se metan con los niños y a quienes utilicen a los niños para sus actividades criminales. Ahora volvemos con la voz de Joelis para contarles a ustedes sobre la reapertura de algunos espacios culturales de la ciudad. La alcaldía anunció ayer 30 de junio que en la primera semana de julio abrirán las puertas de algunos espacios de la cultura en Medellín, tales como el Museo de Antioquia, el Museo del Castillo, el Museo de Arte Moderno y el Museo Pedronel Gómez, y asimismo el Sistema de Bibliotecas Públicas, la Fundación Ratón de Bibliotecas, la Fundación EPM y las Cajas de Compensación Familiar, Confama y Confenalco Antioquia. Entre estos espacios está el Jardín Botánico y el Parque Explora. Lina Gaviria, secretaria de Cultura, aseguró que ya tiene preparados los protocolos para la seguridad de toda la población. Las bibliotecas por el momento solo tendrán servicio de préstamos y devolución de libros, mientras en los museos solo serán habilitadas algunas salas y además los recorridos se realizarán con una cantidad de personas específicas. Los horarios de apertura estarán entre las 9, 10 y 11 de la mañana y cerrarán entre las 4 y media y 5 p.m. Esto dependerá de cada museo o biblioteca. Además de estos lugares, también se abrirá el Centro Comercial del Libro y la Cultura, ubicado en el Pasaje La Bastilla, y se aclaró que los teatros serán habilitados solo para grabaciones especiales. Esperemos que la cultura siga teniendo gran acogida y que pronto sea las bibliotecas comunitarias y centros culturales de barrio los que podamos habilitar de nuevo.
Muchas gracias, Joelis. Sin duda es importante que estos espacios vuelvan a abrir, es importante que la cultura de Medellín tenga unos apoyos mucho más amplios de lo que ha tenido durante esta pandemia. Sabemos que ha habido algunos movimientos por parte de la administración con ayuda a los libreros, con algunas entregas de ayudas a ciertos sectores culturales, pero también hemos sabido que no es suficiente, que la cultura no ha estado tan cobijada como la necesitamos. Ahora vamos a hablar de educación, vamos a hablar del Politécnico Jaime Isa Sacadavid, porque como les dije, al parecer les van a dejar de entregar 30% de los recursos que les faltan de aquí al final de este año 2020. El Politécnico colombiano Jaime Isa Sacadavid podría ver afectadas sus finanzas para lo que queda del año por la reducción de un 30% de los recursos que aún le debe entregar la Gobernación de Antioquia en este 2020. Según indicó la Gobernación en una carta enviada al Politécnico, esto se debe a que los ingresos del departamento en recaudos e impuestos se han reducido. Escuchemos al profesor Rubén Vázquez, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios y docente del Politécnico. Ellos lo que dicen es que van a reducir el 30% de los aportes que ellos dan, de lo que falta por dar en el año. Ellos mismos hablan de la cifra de reducir, es decir, lo que ya dieron durante todo el año, pues eso ya no importa, eso ya se queda quieto, pero de lo que falta por girar de aquí a diciembre, ellos le van a reducir eso el 30%, argumentando que ellos también han recibido una reducción en el recaudo, pues en las finanzas y en los impuestos de la Gobernación de Antioquia. Me parece muy bueno que en la Asamblea Departamental de Antioquia el presidente y todos los diputados lo hagan. Nosotros lo hemos denunciado con varios diputados, con Luis Peláez del Polo Democrático, con Verónica Arango del Centro Democrático. Ellos ya están enterados de la situación y esperaríamos pues que la Asamblea Departamental de Antioquia obviamente le haga un llamado al gobernador y a la Secretaría de Educación del departamento para que reversen ese tipo de decisiones, pues obviamente entendiendo la educación como un derecho fundamental y que debería ser una prioridad. Vázquez expresó que este asunto debería despertar la atención de la Alcaldía de Medellín y recordó que el gobierno nacional tiene responsabilidad con las instituciones públicas. El Politécnico es del orden departamental, pero atiende en su mayoría a una población estudiantil, que es del municipio de Medellín, entonces es también un compromiso de parte de la Alcaldía hacer eso. Y también no puede salir librado tampoco solito de esto, es el gobierno nacional. Por ejemplo, en estos días el gobierno nacional giró ya unos recursos del orden de 97.000 millones de pesos para todas las instituciones, pero eso a un Politécnico le quedaron aproximadamente 2.188 millones de pesos. Si eso usted lo divide entre una población de aproximadamente 13.500 estudiantes, estamos hablando que para cada estudiante corresponde un precio, un valor de más o menos 150, 160 mil pesos. Eso es insuficiente. Por su parte, una fuente administrativa nos dijo que las prioridades de la gobernación parecen estar puestas en otros asuntos, pues mientras se reduce presupuesto para las instituciones educativas, al parecer proyectos como el túnel del Toyo tendrían incrementos en su presupuesto. En total, el gobierno departamental debería girarle al Politécnico un poco más de 26.000 millones de pesos para este año, de los cuales ya le entregó 15.000. Sin embargo, dejaría de darle 3.318 de los 11.063 millones 39.325 pesos que aún faltan, lo que deja la cifra en un poco más de 7.700 millones que le enviará a la institución de julio a diciembre. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. Ayer martes 30 de junio de 2020 perdimos por la violencia homicida a 2 personas en Medellín. La primera de ellas es Franci María Gómez Molina, una mujer de 48 años de edad, que murió a causa de varias heridas ocasionadas por arma de fuego. También perdimos la vida de José Danilo Echeverry Ateortúa, un hombre de 56 años, quien presentó heridas ocasionadas por arma blanca, por arma cortopunzante. Los nombres, les recuerdo: Franci María Gómez Molina, de 48 años, y José Danilo Echeverry Ateortúa, de 56 años. Y decimos los nombres porque es importante recordar que quienes mueren tienen nombre, que deben ser nombrados. Junto con ellos son ya 185 personas que hemos perdido durante este año 2020. Este año nos han quitado 185 vidas, 185 futuros, 185 posibilidades de ciudades por venir. No importa la edad que tengan, no importa los motivos, nada, señores y señoras, nada justifica el homicidio.
nada justifica que una sola vida se pierda en la ciudad por violencia. Entre estas 185 vidas, como siempre, recordamos a nuestro Migue, a nuestro querido Miguel Ángel, que nos quitaron en febrero, que nos arrebataron, chico de 17 años de edad, un gran futuro, una posibilidad inmensa para la rebeldía necesaria en la ciudad. Por Miguel Ángel, por las otras 184 vidas, dedicamos un minuto de vida. Y bueno, para terminar esta ronda informativa del día de hoy, del noticiero de hoy, les vamos a contar sobre la tala en el poblado de un árbol que generó molestia entre los habitantes de la Comuna 14. Yorani Alzate, por favor, cuéntale a nuestros oyentes y a nuestras oyentes qué fue lo que pasó en la Comuna 14. Ayer denunciaron desde el poblado Comuna 14 que una obra privada taló una palma seca que era un nido de carpinteros y guacamayas. Según indican desde allí, no contaban con los permisos para esta acción. La palma está ubicada en la calle 16B Sur, número 41 con 64, en el barrio El Diamante 2, y en el 2017 también se intentó tumbar, al igual que un par de árboles que están en el lugar. Al parecer, según indica José Fernando Álvarez Valencia, integrante de la mesa ambiental del poblado, porque era necesario un parqueadero para algunos habitantes del sector. Desde Morada tuvimos acceso a las denuncias que surgieron hace 3 años por esta situación y evidentemente la inspección suspendió esa demolición porque no contaba con los permisos de curaduría. Este es José Fernando Álvarez. Tengo fotos de los obreros, no hoy, sino el sábado. El señor que ya intentó hace 3 años tumbarla y me preguntan que si yo no tengo en el momento. Y yo, pues no, no teníamos la persona, la policía ahí al pie, pues echándole olejito la palma el fin de semana. Como lo hicieron como el fin de semana, como le metieron como asadón algo. Entonces no dicen, si están ejerciendo realmente la labor del área. Si la gente sabe que es que eso no es una palma seca, sino que es la guarida, el hábitat de los loros, guacamayas y carpinteros. Realmente sí se está haciendo seguimiento a estas situaciones, porque mira que esto fue que lo evidenciamos nosotros, porque estaba alguien que tomó la foto y eso, pero está pasando en muchas partes que están talando en sus refugios de las aves. Álvarez también hizo referencia a la necesidad que hay en este momento de que se reactive la política pública de la biodiversidad en el mandato de Daniel Quintero. Medellín ha sido reconocido un lugar muy especial para el tema de las guacamayas, y estos lugares, estas palmas, son las casas de las guacamayas. Entonces uno dice, bueno, estamos hablando de biodiversidad, de la política pública de Medellín, de la biodiversidad, que quedó en el plan de desarrollo. O sea, eso fue aprobado en el 2015 y eso lo dejaron ahí guardadito. El alcalde dijo que en esta oportunidad lo iba a reactivar, pero entonces que vamos a activar eso va a quedar en un papel, lo vamos a ver, porque la biodiversidad no es cuidar lo que hay, es promover, es como volver a revivir más de lo que se estaba perdiendo. Y si no se le aplica realmente un estricto orden a esto, pues Medellín se va a quedar sin nada, porque casi todo el mundo de esas palmas secas, que eso hay que tumbarlo, y se están ideando las maneras como para tumbarlo. La presión que generó este hecho en redes sociales ayudó a que la unidad de emergencias ambientales del área metropolitana asistiera al lugar. Morada obtuvo respuesta a esta queja que generó la mesa ambiental del poblado y la institucionalidad estableció que no se evidenciaron cortes en la base de la palma que indicaran que fue talada. Indican que se desprendió sola de su base. Por su parte, José Fernando Álvarez interpondrá un radicado donde se evidencie el bienestar de los demás árboles que, al igual que la palma, hace 3 años querían ser talados. Las ideas, las decisiones y el poder gubernamental se destapan en Morada Noticias. Esto es Conchicho Opina en la Política. Conchicho Opina en la Política.
¿Quién está formando en ciudadanía al ciudadano? Es la pregunta que nos empieza a surgir en una época en que la virtualidad, las redes sociales, las redes de comunicación, toda la información y hasta el gobierno hoy gobierna virtualmente. Medellín venía de grandes procesos de participación ciudadana, de consultas ciudadanas, de consultas cuando se iba a desarrollar o cuando se iba a diseñar una obra pública y cuando se iba a ejecutar, qué valor agregado y qué saldo pedagógico quedaría de esa obra. Consultas para el enfrentamiento de problemas sociales, de problemas de convivencia y de seguridad ciudadana. Medellín venía construyendo tejido social, desde procesos culturales, desde procesos de género, de participación ciudadana y de grupos de diferentes edades. Medellín trae una forma de construcción donde las secretarías y el gobernante, en este caso el señor alcalde, salían a las comunidades y con metodologías potentes de participación ciudadana se escuchaba a la comunidad, se construía el plan de acción para las diferentes demandas de las comunidades. El alcalde y sus secretarios, sus directores de entes descentralizados, no eran salvadores, no eran mesías que solucionaban los problemas, ni se las sabían todas. Alejados de ser dirigentes populistas, acudían a las capacidades y recursos del territorio y de sus ciudadanos para enfrentar los problemas con humildad, pero con liderazgo. Atrás quedaron propósitos superiores como la educación, como la solidaridad y la competitividad y la vida. La importancia de trabajar por la niñez, la juventud, la diversidad y la cultura. Y hoy, al parecer, problemas derivados de temas como la seguridad, el empleo y el medio ambiente que nos agobian requieren de expertos, de técnicos, de tecnocracia y de medios virtuales para enfrentarlos, quedando al margen y aislados los ciudadanos de sus posibles soluciones. En definitiva, nos hace falta más creatividad y capacidad de imaginación. No solo también tener inspiración, sino también transpiración y acción en acompañar a los ciudadanos. No se pueden enfrentar problemas como la seguridad solamente con tecnología, cámaras digitales y con más policías y con más unidades del ejército, como en casos extremos ya lo hemos visto. La institucionalidad de la ciudad se construye desde la legitimidad y la legitimidad desde la verdad y el trabajo con las comunidades, así sea en estos tiempos de pandemia. Debemos y tenemos una gran responsabilidad con el distanciamiento físico y la aparición de la virtualidad como medio para la comunicación y construcción de tejido social. Nuestros niños y jóvenes hoy ya no esperan las vacaciones de junio y diciembre para salir de la escuela o la institución educativa. Al contrario, hoy reclaman volver al espacio donde se relacionan, donde se descubren, donde se asocian, donde se pelean y se vuelven a reconciliar, pero también donde se sueñan en comunidad y se preguntan por su desarrollo. Es allí donde en la interacción se construye ciudadanía, donde desde la experiencia en el error se preguntan no única y exclusivamente por la norma que se incumplió, sino además por el valor que se fracturó. Entonces queda otra vez preguntarnos, ¿quién está formando en ciudadanía al ciudadano en Medellín y en el Valle de la Aburrá? Muchas gracias. Es muy importante lo que dice Chicho y es fundamental esa pregunta de ¿quién forma al ciudadano en ciudadanía? Yo ampliaría también la pregunta a qué entendemos por ciudadanía. Nos han enseñado qué es ser ciudadano. Tenemos claro qué es la ciudadanía, cómo se configuran las ciudadanías y cómo se conforman. Es importante porque creo que nos han enseñado que ser ciudadano es tener 18 años y una cédula que nos permite votar y supuestamente integrarnos. Pero la ciudadanía va mucho más allá. La ciudadanía tiene que ver con las formas en las que actuamos en la ciudad, en cómo interpretamos los territorios, en cómo nos unimos en colectivos sociales y construimos ciudad. Ciudad no entendiéndola como el espacio físico, sino como esos lugares incluso simbólicos que habitamos. Eso es absolutamente importante, como lo dice Chicho, y también entender que ninguna administración se puede desligar de los habitantes del territorio que gobierna. La participación es fundamental. Esta administración ha dicho que la construcción de su plan de desarrollo es la de mayor participación en toda la historia de la construcción de planes de desarrollo de Medellín. Eso no queda del todo claro. Al parecer la participación no fue tal. Participación no es que lleguen a la gente a ciertos lugares y la pongan a opinar, sino que se hagan las construcciones realmente de manera colectiva, entre todos. Ese es un asunto en el que tenemos que estar muy pendientes nosotros como ciudadanos, pedirle a la administración que por favor nos integre, y integrarnos es dejarnos opinar y dejarnos crear, que no pase como pasó en San Antonio, que solamente hasta que la gente se alteró fue que la administración fue hasta allá a hablar con ellos. La participación no es eso. Yo escucho esa columna de Chicho y se me viene a la cabeza lo que dije ayer. Este mandato tiene dos caras. El Quintero activista, que fue toda la campaña, y ahora el Quintero político. Y me parece nefasto esto, porque pues sí, yo sé que estamos en una situación crítica, que tenemos miedo, pero la democracia, los derechos,
y las responsabilidades del Estado no pueden parar, y mucho menos Quintero se puede dedicar a gobernar por Twitter, no. Por otra parte, con lo de las cámaras y la fuerza policial, pues ya hemos visto que la guerra genera más guerra, la violencia genera más violencia. Por eso, como alcaldía, yo creo que se deben de pensar una mejor estrategia, un acompañamiento más integral y no solo policial para las comunidades. Estoy de acuerdo con lo que dice. Falta mucha creatividad, acercarse a las personas de una forma diferente y no con la presión de una cámara vigilándote todo el tiempo. Que si bien las tecnologías son buenas y sirven, sí, pero podrían ser mejores. Y también vale resaltar lo que decía frente a los colegios. Antes había una actitud esquiva y quizás de pereza frente a los espacios de educación, pero ahora uno ve a los niños y adolescentes con ganas de pasarse por el colegio de nuevo y crear relaciones para no morir en el intento de tener un crecimiento feliz. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Ustedes saben que este es un noticiero completamente ciudadano, que nosotros aquí les contamos la política como se debe contar, más allá de los procesos electorales. Por eso tenemos espacios como el de Chicho, que nos ayuda, que nos enseña a los ciudadanos a mirar o a tener una mirada política. Pero también tenemos un espacio como nuestros datos para combatir al poder, que nos permite mirar eso que los poderosos no quieren que sepamos, que nos permite escarbar y hacernos preguntas muy interesantes y explicar cositas que a veces les gusta escondernos. Por eso, hoy llega Juanjo, la voz elocuente de la edición de este podcast, para hablarnos sobre un tema importante para la ciudad. El asesinato de líderes sociales en Colombia no para. Los riesgos siguen siendo inminentes para ellos. Y es que al parecer ser defensor de derechos humanos se ha vuelto un sinónimo de peligro en esta sociedad. Por eso, nuestros datos hoy se enfocan en narrar una serie de pautas dadas por la Corporación Jurídica Libertad para la protección y el autocuidado que se pueden implementar para garantizar un poco la seguridad y el bienestar de esta población. Mejor dicho, antes de comenzar los datos de hoy, los quiero saludar. Desearles unos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que nos escuchen, a la hora en que decidan enterarse de lo que pasa en esta ciudad amada y odiada, la hora en la que deciden parcharse a sintonizar Morada Noticias. Sin más preámbulos, le doy entrada a estos datos para combatir al poder. Cuando matan o amenazan a un líder o lideresa social, se vulneran los derechos de toda una comunidad, los sueños de un territorio, la esperanza, el futuro de un grupo de personas que se siente representada en cabeza de ese ser que alza la voz para promover y defender los derechos civiles y políticos. Antioquia es el segundo departamento de Colombia más peligroso para ejercer esta labor. Según indica el Observatorio de Nivel de Riesgo de Labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, desde 2016 al 8 de julio del 2019 han ocurrido 1.068 agresiones contra integrantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y de movimientos sociales en este departamento. Nos confiamos porque el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia nos dice que el Estado debe realizar acciones que protejan la vida, la integridad y la libertad de todas las personas. Pero bueno, esa vaina es como bien difícil. Ya sabemos cómo es esa situación en nuestro país. Por eso es importante que las organizaciones y cada defensor o defensora de derechos humanos se comprometan en la construcción de medidas de autoprotección individual y colectivas. Pero a todas estas, muchachos, ¿qué es un plan de protección, de autoprotección y de cuidado mutuo? Es nada más y nada menos que la construcción colectiva de rutas, estrategias y protocolos de protección y autocuidado que buscan minimizar los riesgos a los que están expuestas las organizaciones sociales,
los líderes y lideresas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo se hace este plan? Bueno, pues la Corporación Jurídica Libertad establece que es necesario hacer un análisis del contexto, identificar las capacidades internas de la organización, identificar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, es decir, determinar todos los problemas internos y externos, las fortalezas de una comunidad, las situaciones sociales y legales, todo en general, sin dejar pasar nada. Después de hacer el análisis, se deben generar unos protocolos, un conjunto de reglas para seguir. Es muy importante apostarle a las cadenas de afecto y solidaridad, pues se hace necesario comenzar a construir propuestas de acogida de líderes, lideresas sociales de otros territorios que en caso de emergencia requieran de hospedajes solidarios, acogida en la organización, acompañamiento social, etc. o viceversa. Por otra parte, la organización debe procurar desarrollar una estrategia de comunicaciones basada en las posibilidades técnicas y tecnológicas, por ejemplo, un periódico comunitario, carteleras, el perifoneo, entre otras opciones. También se recomienda realizar las denuncias públicas y difusión en redes sociales. Ahora bien, si es víctima de la fuerza pública, o sea, la fuerza legal, avise a una organización de derechos humanos o instituciones del Estado como la Personería, Procuraduría o Defensoría del Pueblo y realice una denuncia pública. Para ello tenga en cuenta datos tales como la hora del suceso, la fecha, el lugar y los nombres de los funcionarios. Quisiera contarles todo lo que establecen en la cartilla llamada Protegiéndonos, pero por cuestiones de tiempo me toca terminar estos datos acá. Ojo pues que les vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales porque entre todos tenemos que tomar medidas para disminuir los niveles de vulnerabilidad. Bueno, y casi se me olvida, si están siendo víctimas en este momento, están siendo amenazados o lo que sea, pueden informar al Proceso Social de Garantías, PSG, en el número de teléfono 310-485-0487. 310-485-0487. Juanjo, muchas gracias. Muy importante este tema. Es un tema al que le venimos prestando atención desde hace algún tiempo. Es fundamental saber cómo actuar y qué hacer ante la vulnerabilidad en la que quedan muchas personas y muchas familias y muchos colectivos después de asuntos de violencia o de asuntos de asesinato por parte de bandas criminales. Lo que pasa en el departamento de Antioquia es fuerte, sabemos lo que está pasando, por ejemplo, en el nordeste, en el Bajo Cauca, incluso en la ciudad de Medellín con los homicidios. No es fácil. Desde Casa de las Estrategias se le ha planteado a la alcaldía de Medellín unas acciones de acompañamiento para las familias de las personas que sufren homicidio, que sufren de este flagelo. Y como lo ha dicho Juanjo, son determinantes las redes de solidaridad, que los ciudadanos, que los habitantes de los territorios sepan qué deben hacer, a dónde deben acudir, cómo deben actuar y quién los tiene que proteger, quién los puede acompañar, ¿cierto? Ante quién manifestarse, porque esto también hace parte de esas construcciones ciudadanas de lo que hablaba Chicho, y es un asunto absolutamente fundamental que la gente sepa, que la gente conozca estas cosas para que se pueda empoderar, para que puedan tomar las acciones. Y por favor, a las personas que nos escuchan, decirles que si alguna vez sufren de un tipo de estos actos o si saben de alguien, pues que denuncien o que inviten a denunciar. Es fundamental. También es fundamental que busquen la compañía de las instituciones que los pueden ayudar y que no están solos. Yo creo que hacen falta más espacios como estos, pues como el que creó la Corporación Jurídica Libertad en apoyo del periódico Mi Comuna 2, porque es que la situación de las personas que se dedican a defender los derechos humanos pues sigue siendo muy crítica, ha sido muy crítica y mientras más pasa el tiempo se agudiza más la violencia contra ellos. Por eso es necesario que haya unión entre las personas, entre las comunidades, que se creen estas redes de solidaridad, como nos dice Juan Pablo, y súper importante leer esta cartilla que Juan nos dice que no la van a dejar en Twitter. Porque también con eso me pregunto
es qué tan eficientes están siendo los procesos disciplinarios y las denuncias a los funcionarios del Estado que se encuentran involucrados en el asesinato de líderes sociales. Cómo esas sanciones, si son ejemplares o no, tanto de la Procuraduría como por parte de la Fiscalía General de la Nación. Porque, como lo dije, estas acciones contra esta población son cada vez más sistemáticas. Respecto a los datos que nos da Juanjo y a lo que dice Juan Pablo, siento que la protección y la seguridad es totalmente fundamental y que haya un ente que los esté cuidando y que esté viendo por ellos, siento que es súper importante porque son las personas que luchan por nuestros derechos día a día y sus familias, tanto sus familias como ellos, deben de tener una protección segura para que así lo puedan seguir haciendo. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
Qué reparche escuchábamos a los Yetis. Los Yetis fueron una banda icónica de los inicios del rock colombiano, es una banda de acá, de Medellín, muy asociados con el nadaísmo de Gonzalo Arango, son una banda mítica, absolutamente mítica. Los que sean seguidores del rock and roll colombiano, pues seguramente alguna vez la habrán escuchado, y estábamos oyendo la canción La Bamba, que es otra canción mítica casi que de la historia de la humanidad y de la historia del rock and roll. Hoy hemos tenido noticias muy importantes. Hablamos sobre el plantón que ocurrió ayer por parte de algunos estudiantes en el centro de la ciudad. Afortunadamente no pasó nada con ellos, no hubo ningún acto de violencia y todo se dio de manera tranquila. También hablamos sobre el reclutamiento de menores, porque la concejala Natalie Vélez del Partido Centro Democrático pues hizo la denuncia de que están en riesgo, están en un alto riesgo, más de 58.000 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de ser reclutados por bandas criminales. Han sido atendidos 25 menores en lo que va de la pandemia en la ciudad. Es una cifra que empieza a preocupar. También les hablamos sobre la reapertura de los museos, la reapertura de algunas bibliotecas y de parques de la ciudad como el Explora y el Jardín Botánico, que son necesarios para que la cultura de Medellín vaya tomando un poco de aire en medio de tanto sofoco que nos ha generado esta pandemia por coronavirus. Igualmente les hablamos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La gobernación le va a reducir 30% de los recursos que le debe entregar de aquí a final de año. Eso los puede poner en problemas y eso también pone sobre el debate la necesidad de empezar a pensar en los recursos para las instituciones de educación superior públicas y quizá también las ayudas para las privadas, para que muchos estudiantes puedan seguir en curso con sus carreras universitarias y con su educación. Les hablamos igualmente de lo que sucedió ayer en el Poblado con la tala de un árbol, la molestia que hubo por parte de los habitantes del sector por estos hechos, sobre todo para hacer una obra de infraestructura. Eso veremos si realmente es necesaria. Hemos tenido hoy una columna muy interesante de nuestro profe Chicho sobre política, que nos ha hablado de términos de ciudadanía, de participación, de espacios, de cómo se asumen algunos espacios de manera necesaria cuando se entienden estos asuntos de, repito, la participación y la ciudadanía. Y también en nuestros datos para combatir al poder, pues les hablamos sobre las rutas de atención para las personas vulnerables y para las personas que sufren algunos actos de violencia. Es importante que acudan a ellas, es importante que tengan claro qué deben hacer. Les recordamos igualmente en nuestras redes sociales, @moradanoticias en Twitter, para que estén pendientes de este noticiero y para que estén pendientes durante el día también del desarrollo informativo de la ciudad. Y quienes se pierdan esta emisión de noticiero en vivo, pues nos pueden escuchar todos los días por nuestro Mixcloud de Morada Noticias. Y bueno, como les dijimos, para esta segunda parte del programa tenemos unas conversaciones culturales muy interesantes. Tenemos rutas y sombras de reseñas sobre crónicas, reseñas un poco literarias, periodísticas, y también una charla de nuestros editores de ciudad con una artista de la ciudad, una charla en la que nos va a contar un poco sobre ella, un poco sobre lo que hace y su visión del arte en este mundo que necesita un poquito de arte para hacer un mundo un poco más feliz de lo que es, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Los editores de ciudad continuamos caminando, acompañados de artistas, autores que la ciudad ha visto crecer y que hoy nos permitimos conocer. Titania Mejía, considerada por ella misma como una neomuralista, términos que para su experiencia se componen combinando graffiti y mural. Ella cree que los artistas nacen con arte, o que tal vez no sea que nazcan con arte, pero lo que sí tiene seguro es que su entorno de crecimiento sí debe haber una relación directamente con el arte, ya que su arte es la traducción de su observación diaria. Para mí el arte es la interpretación propia de cómo uno ve la realidad. Entonces, y ya académicamente me formé como diseñadora gráfica. Mis papás sí me dijeron, no te metas a artes plásticas, no te va a dar nada. Y yo, ay no, yo quiero. Pero en mi análisis también de la carrera dije, bueno, el diseño gráfico también puede ser divertido y tiene arte, tiene dibujo. Entonces por ese lado como que también ahí hallé una forma muy bacana de organizar el arte que yo tenía. Porque el diseño gráfico es mucho más técnico, está muy enfocado también como a la parte comercial. Entonces
entonces para mí fue una ventaja para poder también comercializar mi trabajo artístico. Entonces ahí combiné como esas dos cosas, como la parte capitalista y la parte comunista. Titania podría resumir la anterior reflexión en la siguiente frase que se podría convertir en un legado para los artistas de Editores de Ciudad y de nuestra ciudad Medellín, y claro está, para nuestros editores de Cúcuta. Para mí un buen artista es un ser empático. Entonces yo empecé en la calle, en el colegio, como en la rebeldía pues del colegio, a rayar todo. O sea, hasta en el colegio afuera escribí colegio y fue tanto. Porque uno tenía muchas inconformidades con ese colegio que quería coartar la libertad. Entonces, claro, yo en el colegio lo que hacía era el vandalismo máximo. Las maldades que pudiera hacer las hice en el colegio. Ya en la universidad pues uno tenía una conciencia distinta, era porque ya la universidad costaba plata y uno sabía que la plata de ese colegio era otra cosa, pero la plata de la universidad era una cosa mucho más dura de conseguir. Entonces a mí pues esa conciencia con los papás sí me daba duro. Entonces yo ahí empecé a coger más disciplina y siempre mis amigos fueron muy punkeros también, Parque del Poblado, en la estación de Itagüí, La Villa, todos skates, todos muy punkeros, y siempre uno en la ociosidad de la calle está rayando por ahí, raya un postecito, raya una silla, raya lo que sea, y eso se va aumentando y uno dice, ve, ¿y por qué no saco unas calcas? Ve, ¿y por qué no hacemos un stencil? Porque no tenía como la habilidad de dibujar tan bien los tags como lo hace la Plaga, que Plaga pues toda la vida ha hecho esos tags perfectos, y otros grafiteros de la ciudad. Entonces ya luego yo fui transitando más por el lado cultural y me metí mucho como por el lado del teatro, de la música, y lo que pasó fue que mis dibujos se empezaron a convertir más en discos, en afiches, en editorial. Entonces fue otra forma de invadir la calle con un afiche de teatro, por ejemplo. En Morada tenemos artistas grafiteros que, al igual que nuestra caminadora, plantean que las frustraciones de las injusticias sociales se pueden transformar en arte. ¿Y qué pienso yo del graffiti en sí? El graffiti es una expresión humana, eso nunca va a cambiar, nunca lo van a controlar. La idea del graffiti es que sea incontrolable y que sea ilegal, porque pues esa es su naturaleza. El graffiti no existe para complacer a nadie, el graffiti existe, es como un medio de expresión propio, no existe para que a la gente le guste. Eso no es el graffiti, eso es el diseño. Tú diseñas para que a la gente le guste y puedas vender. El graffiti no, el graffiti es un medio anarca para expresarse. En este arte del graffiti, aunque se presentan muchos componentes espontáneos y empíricos, hay factores específicos dentro de las obras que el artista pone con una intención para hacer vibrar, conmover a cada persona. Estos componentes pueden ser los colores, pues cada color se pone con un propósito. Los colores son vitales y cada color se pone a propósito. No siempre es una cosa al azar, aunque puede pasar, pero por ejemplo hay libros incluso de teorías de psicología del color que son muy importantes. Yo no he sido muy estudiosa de eso, sino que ha sido muy empírico. Entonces, por ejemplo, los amarillos y los rojos son vibrantes, entonces tú puedes hacer algo que comunique ciertas cosas, un fuego. Eso para mí hace que vibre en tu cerebro algún mensaje. Por ejemplo, los colores fríos. En estos momentos estoy haciendo unas ilustraciones feministas, entonces yo uso colores que comuniquen eso que queremos decir. Entonces, si se habla de violencia de género, es púrpura. Si se habla de aborto, es verde. Entonces, cada color sí tiene como su significado. Así pues, Titania Mejía ejerce su arte desde el placer de cuestionar el poder y la doble moralidad, una gran muestra de protesta hacia lo aceptado o escondido en nuestra sociedad. También resalta el proceso de romper con el estigma de que la calle y el graffiti es masculino, logrando desde su rebeldía asociar la validez de su palabra con el alcance de sus imágenes. Entonces he hecho mucho esa protesta pues como de la doble moral, y con las prostitutas también, por eso hago mucho prostitutas. ¿Por qué? Porque son esas personas que la sociedad quiere ocultar, pero todos las quieren ver y quieren saber de ellas, pero solapadamente, como no mire esa mujer que está vestida muy horrible, ay no, tan inmorales, pero van por la noche y les pagan la pieza, o sea, entonces son como esas cosas a las que yo he ido. Entonces lo que más he hecho es eso, protesta, por ahí que unas así en grande varias veces. Bacanísima la mirada que le da Titania al grafiti, al muralismo, y esa palabra de que sea incontrolable es muy bacana porque habla también de la rebeldía que ella menciona y que es muy necesario para
para estas ciudadanías, y va a ser muy necesario después de todo esto que estamos viviendo para recordarle a los entes de poder que no tienen por qué controlarnos todos ni tienen por qué estarnos vigilando, que ser ciudadanos también implica ser libres. Es una mirada muy interesante, sobre todo una mirada a la creación artística que habla mucho de lo que somos como humanos. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta misión de miércoles 1 de julio de 2020. Llegamos al primer día del 7º mes. El año se nos empieza a ir, este año un poco extraño. Y queremos cerrar con algo que llamamos El rugido de las letras, que es una reseña literaria, una reseña de crónica de nuestra querida Nati León. Estás escuchando El rugido de las letras podcast. En Latinoamérica tenemos una literatura que ruge todos los días y aquí la conocerás toda. Acompáñanos a entrar en este mundo de diversos rugidos. Buenos días, tardes o noches para todos los que nos escuchan. Recuerden que yo soy Natalia León y hoy tendremos un episodio muy especial porque estaremos hablando de las crónicas, de las historias de no ficción contadas por personas muy importantes para la literatura y el periodismo actual. El libro que les tengo preparado hoy es un libro muy especial para mí. Me lo regalaron en un cumpleaños hace algunos años. Este libro trae consigo unas historias maravillosas. Pero bueno, sin más preámbulo, el libro será Antología de la Crónica Latinoamericana Actual de Darío Jaramillo Agudelo. Así es, el escritor que les recomendaré hoy es de Santa Rosa de Osos, Colombia. Es un poeta, novelista y ensayista también. Es reconocido por renovar la poesía amorosa de Colombia. Además es reconocido por libros como Poemas de Amor, Cantar por Cantar y Cartas Cruzadas. En este libro, Darío Jaramillo nos presenta una serie de crónicas diversas y plurales de varios países de Latinoamérica, sobre las cuales hace un análisis en la introducción de su libro, y debido a esto hace una división entre el libro. La primera parte es Los cronistas escriben crónicas, y la segunda parte es titulada Los cronistas escriben sobre crónica. Es muy interesante el análisis que hace sobre todo el periodismo que se está llevando a cabo en el siglo XXI y termina concluyendo que lo que hace a una crónica convertirse en algo más que un género es la conciencia que se tiene al hacerlo, tomar conciencia de ese oficio. Al final de todo el análisis y la introducción, el autor dice: usé el criterio de la calidad literaria. He procurado hacer un libro de lectura apasionante, con historias inolvidables, espléndidamente escritas. En el episodio de hoy seleccioné algunas de las crónicas de este libro para antojarlos y que puedan ser ustedes mismos quienes encuentren la magia que hay en ellas. La primera de la que quiero hablarles se llama La cárcel del amor. Es escrita por José Alejandro Castaño, quien es nacido en Medellín. Es un periodista de novelas, crónicas y reportajes. También es escritor del Zoológico de Colombia. En esta crónica, Alejandro nos presenta la cárcel Casa Blanca. Es una prisión mixta de Villavicencio, pero tiene una peculiaridad. Tiene un corredor al cual le llaman el Paso del Amor. Nos cuentan cómo los presos se dan una segunda oportunidad en el amor, debido a que las presas, en milésimas de segundos, pasan por este corredor el Paso del Amor y en este momento ellas crean una relación con esos convictos hombres que las ven pasar y que les dicen: te quiero conocer, dame tu nombre, no soy mentiroso, te daré lo que tengo, estoy solo, pero te espero, yo sí creo en el amor. Los directivos de la cárcel terminan haciendo de Cupido, de oficinas del amor. Es toda una aventura lo que se vive en esta cárcel. Los invito a que descubran ustedes todo lo que puede llegar a ocurrir en una cárcel mixta, en la que se enamoran a través de regalos, cartas, miradas y gritos. La siguiente crónica que quiero que conozcan se llama Dame el tuyo, toma el mío, de Gabriela Wiener.
Ella es una peruana que es escritora y periodista, caracterizada por hacer siempre un periodismo de inmersión. Le dedica meses a hacer sus crónicas, pasa cada tema que quiere tratar por el cuerpo, para después poder relatarlo. En el escrito se encuentra detalladamente la experiencia vivida con su marido, yendo al Club 6 y 9 en Barcelona, un club swinger en el cual las parejas swingers van a tener una experiencia no monógama con otras parejas swingers. Este relato inicia diciendo: me dispongo a ser infiel con el permiso de mi marido. Y desde ahí inicia narrando detalle a detalle, desde que se estaban arreglando para salir hasta todo lo que les pasó al ingresar a este club. La crónica que viene a continuación es una crónica muy impactante para la realidad de Colombia, muy pertinente acerca de la violencia que se estaba viviendo por los años 2000. Esta crónica se llama El pueblo que sobrevivió a una masacre. Su escritor es nada más y nada menos que Alberto Salcedo Ramos, uno de los periodistas más importantes de Colombia. Él es nacido en Barranquilla y ha sido profesor de talleres de crónica y reportaje en diferentes países. Muchos de sus escritos abordan lo que es la cultura popular y además algunas de sus crónicas han sido traducidas a diferentes idiomas. En la crónica encontramos la historia de el pueblo El Salado. El escritor viajó a la costa caribe colombiana para tener la historia narrada por personas que la habían vivido. Y así fue. Dio con personas que le contaron toda esa experiencia que habían vivido. Este pueblo estaba entre la espada y la pared literalmente. Los paramilitares decían que ellos eran unos guerrilleros y los guerrilleros decían que eran unos paramilitares. Siendo este pueblo inocente, sufrió todas las consecuencias de una guerra cruzada. Llegaron a vivir con tanto susto que dormían hasta 5 personas en una misma casa. Su consigna era que si llegaban a matarlos, los iban a matar juntos. También dormían con los zapatos puestos por si tenían que salir corriendo en medio de la noche. También se encontró con una realidad de que para el 2007 no contaban con un servicio de salud, porque después de la masacre no volvieron a poner puestos de salud ni médicos permanentes. Esto hizo pensar al autor que los paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta pobre gente. Sin ninguna duda, una de las crónicas más fuertes y emotivas que he leído. Bueno, y esto fue todo por el episodio del día de hoy. Espero los haya dejado un poco intrigados. Aunque recuerden que son más de 40 crónicas por leer, están en todos los países de Latinoamérica, desde México, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile. Y también tiene un agregado que es los cronistas escriben sobre la crónica. Recuerden que este es un espacio que dejó el autor para crear una reflexión acerca de qué es la crónica en este momento. Están escritores como Leila Guerriero, Juan Villoro, Martín Caparrós, Boris Muñoz, Alberto Salcedo Ramos, para que descubran también el mundo de este género tan bonito que es la crónica. Muchas gracias a todos por haber estado en este episodio tan especial del Rugido de las Letras. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas digitales, búsquennos como El Rugido de las Letras y compartan este podcast para que todo el mundo conozca las crónicas latinoamericanas. Muy bacana esta recomendación de antología de crónica que nos hace Nati León. Todos son grandes maestros del periodismo. Yo le tengo un especial afecto a Alberto Salcedo Ramos y estas historias pues tan interesantes que nos muestran que en la vida real hay cosas muy bacanas para contar, hay cosas exageradamente chéveres para contar. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana volveremos con más Morada Noticias para traerles las mejores y más parchadas noticias de la ciudad. A todo el equipo de trabajo, un abrazo grande y les deseamos una muy feliz tarde, queridos oyentes.
Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.